Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Sandra Martínez, Ángela Guerrero y Aranza Sánchez vamos a hablar de las mujeres, precisamente hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día de la Mujer. Y como ya es tradición aquí en Es la Hora de Opinar, vamos a tener una mesa de mujeres para hablar de este tema, donde pues ahora sí que antes de entrar al aire les comentaba a nuestras invitadas que hay muchos temas que los hombres de verdad no acabamos de entender y pues ya es hora de que los entendamos. Doy la bienvenida a Sandra Martínez, ella es especialista en género. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Ángela Guerrero, ella es fundadora y coordinadora general en SEA Justicia Social. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Feliz de estar acá. Encantado de tenerte de nuevo por acá. Y Aranza Sánchez, ella es integrante de Democracia Deliberada y cofundadora de Menstruación Digna de México. Aranza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se sienten? A ver, empecemos contigo, Aranza. Hoy la marcha, en fin, pero ¿cómo se sienten? ¿Cómo está el ambiente? Y lo digo sobre todo porque es muy probable que por primera vez muy probable, casi 99% de probabilidad de que este país vaya a tener su primera mujer presidenta. Eso ha de estar... Iba a usar una palabra que no puedo usar, pero a estar padre. Sí, exacto. Creo que se está generando un hito en la historia de México, pero con lo que viene ya también esa responsabilidad es efectivamente generar una agenda feminista, ¿no? Sí. Entonces, buenísimo que una mujer ya pueda aspirar a ser presidenta aquí en México, pero la idea es ahora qué traen en la programación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué traen en las propuestas? Hay muchas discusiones ahorita en el Senado, en la Cámara de Diputados y Diputadas, en entender sobre el Sistema Nacional de Cuidado, sobre licencias de paternidad, licencias de maternidad, acoso en el trabajo, acoso laboral, también los feminicidios, la relación entre un sistema militarista y ciertas violencias particulares hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, digamos, creo que es un año con muchas expectativas de qué va a venir, es un año electoral. Sí, claro. Y entonces eso implica, yo quisiera pensar que formalmente en el debate va a haber, ahora que lo conduzcan, ciertas preguntas relacionadas a una agenda feminista, y eso es lo que esperaríamos ver durante 2024. Tengo que decir que, Ángela, que en las conferencias mucha gente todavía me sigue preguntando si México está listo para tener para una presidenta, ¿no? Yo lo que les digo es que ya nos tardamos más bien, ¿no, Ángela? Pues justamente. ¿no? Sí. Sí, me parece que ya la discusión no es de si el país está listo o no para tener una mujer. Eso es algo que está sobre la mesa. Yo más bien preguntaría si este país está listo para tener a una feminista al frente del gobierno. Eso es diferente, entonces. Por supuesto, mira, por supuesto. Ese es un buen punto, a ver. Y eso es lo que creo que tendríamos que aspirar, ¿no? Sí. Cuando me han preguntado muchas veces, es que por primera vez esto es tiempo de mujeres. Yo quisiera que fuera el tiempo de las feministas, porque eso implica muchísimo más, no nada más implica llegar al poder, no nada más implica ser honesta, tener toda una experiencia, implica tener un compromiso social con las desigualdades graves que son basadas en género, con las mujeres, con la diversidad de mujeres que hay, e implica pues que justamente pensemos en un país que en 6 años este país pueda tener muchas menos desigualdades, muchas menos pobrezas y estas diferencias tan brutales que seguimos teniendo entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y hay un dato, una mujer feminista se rodea de otras feministas, eso es así, sí. De otras mujeres. Yo quisiera preguntar cuántas mujeres están coordinando las campañas de las dos candidatas.
Pues cero, ¿no? Porque Ese es el tema. Santiago Krill es el coordinador de Xóchitl. Y Mario. Y Mario Delgado de la de Claudia. Y eso es lo que me parece que es lo que en el contexto en el que el día de hoy estamos, 8 de marzo, pues tendremos que preguntarnos. Pero ¿no? eso tiene por implicación que tú no ves que Xóchitl o Claudia son mujeres desde luego, pero que sean feministas. ¿No te queda claro? ¿O No lo me pongo queda sobre claro. la mesa? No me queda, a mí No no te me queda queda claro. A ver, ¿a ti? Yo sí lo tengo claro. A ver. Yo Venga. sí lo tengo muy Sandra. claro. ¿Son feministas? No, no lo son. ¿No son feministas? No, no lo son. Así lo puedes... Sí, a sí, ver, y me bueno. parece que Claudia tuvo una fricción con el movimiento feminista de la Ciudad de México. Y está la memoria ahí y esa memoria, digamos, también va a ir a votar en este año. ¿Cuál fue? Recuérdanos, perdón. Sí, fue, digamos, en el marco de la Diamantina, de la movilización de la Diamantina, de la famosa Diamantina. En este marco, la administración de Claudia se había sentado con un grupo nutrido de feministas, Sí. y digamos, hacen un acuerdo, y entre ellos es el acuerdo de la libre manifestación sin represión, Sí. y posteriormente sucede una represión y es como pues la ruptura. No Es cuando podemos... echaron diamantina, Sí. ¿no? Las manifestantes. Sí, y después no podemos sentarnos más si rompiste el compromiso de... De echar diamantina. No, de la represión, del gas lacrimógeno que se aventó. Pero es que echaron la diamantina y luego vino la reacción, ¿no? Ajá. Bueno, digamos ¿O que cómo? sí, la reacción fue desproporcionada a la diamantina. Sí, Eso sí, hay que exacto. dejarlo claro. Es más fácil quitarse la diamantina que Exacto. cuando lo gasean a uno, ¿no? Sí, y yo, bueno, me parece que ahí está esa fricción, está esa ruptura con el movimiento feminista de la Ciudad de México específicamente, Sí. con el movimiento feminista de la Ciudad de México. Y con Xóchitl Gálvez, digamos, he estado rascando para ver qué identifico en su agenda de género. Y hasta el momento, digamos, no tengo los elementos suficientes, ni siquiera, o sea, ya no para llamarse feminista, sino para decir, tenemos una agenda de género, con perspectiva de género, que también es otra cosa distinta. Sí. Y también me parece que sí, van a estar en el debate, se les va a hacer las preguntas sobre los temas que afectan a las mujeres y a la población LGBTI más. Sin embargo, ellas van a decir, es tiempo de las mujeres, y se van a Sí, tomar claro, como pues esta, están van a en campaña, aprovechar, sí, claro, esta claro. oportunidad coyuntural que estamos viviendo, es decir, y de presentarse como digamos, como la representante de las mujeres. Sin embargo, yo diría que hay muchos cuestionamientos ahí. ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, es que es una afirmación dura, o sea, porque es Sí. decir, sí son mujeres, qué bueno, es un gran paso, pero no son feministas. A ver. O sea, yo concuerdo con mis colegas de que ser Sí. mujer no es lo mismo que ser feminista, ¿no? Exacto. Sí, y sí, eso sí. es un punto clave. Creo que ahorita se está rompiendo ese techo de cristal que ha habido en las presidencias en México y eso es bastante loable, pero ahorita tenemos que exigir una programación que sea o con perspectiva de género en el menor de los casos o efectivamente que sea una agenda abiertamente feminista. ¿Y no lo ves ni con Xóchitl ni con Pues Claudia? no lo he visto ningún pronunciamiento, pero también a mí me agradaría pensar que a partir de marzo a junio veremos este tipo de propuestas programáticas, que es donde se debe de exigir En esos temas. el programa, no vi el de Xóchitl, la verdad, no lo he visto en el tema de mujeres, pero en el caso de Claudia sí hay todo un capítulo de, digamos, propuestas para las mujeres. Sí, pero yo siento que lo que más relevante se está discutiendo y que eso parece como obviarse en las propuestas es el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidados, tenemos una Ley General de Cuidados, pero ahorita en el Senado se está discutiendo, ya aprobaron las comisiones, que efectivamente haya un cambio en la Constitución, en el artículo 4 en particular, para que entonces eso dé pie a generar un sistema. Porque el que la ley exista sin que haya un financiamiento, pues en realidad es como dar vueltas al aire. Ángela, ¿qué es? Perdón, bueno, sería bueno que nos explicaran qué es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Pero espera un segundo, antes de hablar sí, del es que sistema hay de muchas cuidados. cosas, pero bueno, venga. A ver, Ajá. una cosa que me parece que hay que poner sobre la mesa es
que el programa de gobierno que están presentando, que las propuestas tengan perspectiva de género o no, pero hay cosas que son, por lo menos para mí, indicadores muy claros hacia dónde se están moviendo. Y hay unos donde claramente sí ha sido muy específica Claudia y que corresponden a esa agenda feminista. ¿Eso significa que ella es feminista? No necesariamente, pero pongo sobre la mesa el tema del derecho a decidir y el tema del aborto. Xóchitl, bajo ninguna circunstancia en esta elección, porque en otros momentos había dicho que lo podría haber, ha dicho no va. Ella dijo que ella como persona está a favor del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente. Pero que no lo va a poner porque porque es la candidata del PAN. Porque está por encima los intereses partidistas. Entonces, ¿qué sucede? Pues no eres, perdón. O sea, dentro del feminismo sí es un innegociable. Un innegociable es ese. No pueden, no pueden haber mujeres que digan no por el derecho a decidir y decirse feministas. Me parece que ese sí es un tema quiebre, Leo. ¿Sabes qué? Ese es un tema siempre que está atrapada a la derecha. Ahora sí que los conservadores, como dice el presidente, en este país. Porque, mira, por ejemplo, aquí en esta mesa ha estado Margarita Zavala, que está en contra del derecho de las mujeres. Y se vale. Pero ¿qué significa estar en contra? ¿Que hay que castigarlas? Y ahí sí dicen, ¿que hay que encarcelarlas? No. Pero no hay que cancelarlas, pero debe estar prohibido. No, a ver. No hay manera. Si está prohibido, pues está prohibido y no se vale tener un aborto. Exacto. ¿No? Y debe de haber una consecuencia, si estás de acuerdo que sea prohibido. Pero entonces ahí es donde se atoran, porque no estoy de acuerdo, pero no las castigues. Pues no. Sí, pero las llevas a un mercado ilegal. Sí, las llevas a un mercado ilegal, ¿no? Que es un matazón, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, el tema del aborto, regresamos al tema del aborto. Regresamos, claro. Sí. Bueno, a mí me gustaría que un poco hiciéramos la diferencia entre una agenda que puede incluir temas de mujeres, que le afectan a las mujeres, una agenda que puede ser con perspectiva de género y una agenda feminista, que es como nuestro paso y nuestro deseo mayor, ¿no? De muchas, que ahí está el Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo... A ver, hablemos de eso, me parece. Sí. A ver, si es la Carta Santa Claus, una agenda feminista, ¿qué incluye? El Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados... Y explícanos qué es eso. Sí, el Sistema Nacional de Cuidados está buscando distribuir y responsabilizar también al Estado de las actividades de cuidado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Es la pregunta. Hablamos desde las los tareas... chavos, los niños, ¿no? Las actividades que hacen para procurar a las infancias, a las personas adultas mayores. Que siempre los que los cuidan son mujeres. Exacto. No siempre, pero... Sí, mayoritariamente. Sí. Y a las personas, digamos que se necesitan que les proporcionen pues apoyo para comer, para ir al baño. Estoy hablando de las personas con algún tipo de discapacidad, no todas requieren ello. O que están enfermos. Exacto. Tenemos esto. Tenemos también los trabajos que se hacen en el hogar diariamente y que nos procuran el bienestar, nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Y también tenemos... Pero eso ahí que estás... O sea, porque el otro me queda claro. Ok, que el Estado entre y te ayude con guarderías o con el apoyo a adultos mayores o con gente enferma. Por cierto, todo eso cuesta, hay que decirlo. Sí, claro que y cuesta impuestos. Mucho dinero. Mucho dinero, fiscal. ¿No? Pero eso habría que... Exacto. O sea, ¿de dónde van a sacar? Pero ya cuando dices el tema del hogar... Pues ahí sí es... ¿Por qué el Estado tiene que entrar a meterse a los hogares? Porque... Vamos a ver, es un... Te lo está diciendo un liberal, porque claro, ya me puse nervioso, ¿no? ¿Te pone nervioso hablar del trabajo del hogar? No, me pone, que el Estado me diga cómo se deben de repartir las tareas del hogar. Vamos. Pues eso es un acuerdo con mi pareja, ¿no? Podemos ir desagregándolo y ver por qué no se trata. me sale lo machorril aquí. Vamos, yo creo que lo platicamos. Díganme. Lo platicamos. Depende cuál sea el arreglo. Tú el 100 y yo el 0, eso sí sería una postura no correcta. Por eso, pero a ver, vamos a, si un hombre dice, o sea, si un hombre domina la casa y tú el 100 y yo el 0,
No es un arreglo personal. O sea, a Es ver, un ¿cómo? arreglo que parte de un espacio desigual. Totalmente desigual, Entonces no podemos patriarcal, hablar de ese pero, arreglo. ¿y el gobierno cómo podría entrar a eso? A esa casa. A ver, sí, dime. vamos a entrar. Me encanta que pongas así las cosas, porque justamente históricamente se han visto así. El trabajo que se hace en el hogar es un tema privado y entonces todo lo que suceda pues no le compete al Estado, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. En el mundo hay una desigualdad histórica sobre quién invierte más horas en el trabajo del hogar. Las mujeres. Y somos las Pero mujeres. de lejos. Somos las mujeres. Eso, digamos, ¿a qué nos lleva? Pues a que sigan existiendo estas brechas en el campo laboral, en el campo también educativo, porque las niñas también se comienzan a ser responsables de estos ámbitos. Y entonces también viene una desigualdad social, una desigualdad económica, y estamos frente a un problema social. Me queda clarísimo, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahora, ¿cómo se va a meter el gobierno en mi casa No, a es que decirme... no es que se meta, es que A ver, la bueno. flexibilidad, una de ubicación, cuando tú tienes un trabajo que es híbrido, puedes atender ciertas labores del hogar a la vez que puedes atender tu jornada laboral y la flexibilidad también del horario, ¿no? Entonces sí te permiten que justo tú entres 2 horas después de haber dejado a las infancias o a las personas que están en algún hospital o acompañar alguna cita médica. Eso te permite poder coexistir con tus 2 responsabilidades, ¿no? Porque si no se vuelve una doble jornada. Entonces la flexibilidad de ubicación, de horario, eso por una parte permite Pero atenderlo. eso es entrar en los mercados laborales. Eso es no entrar en los meterte mercados. en la casa. No, es con la regulación. Con la Sí. regulación que tienes que hacer ese tipo de iniciativas para el sector privado y el sector público, que en general Ok. haya ciertos lineamientos. Luego, lo otro Ahora, es... eso no te impide que el machorril del 100% siga diciendo 100% tú y 0 yo. Aunque te dé acuerdo. la flexibilidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, pero normalmente hay un castigo, y esto tiene que ver con la trayectoria profesional de las mujeres, de que sí, normalmente los hombres se quedan más tiempo en oficina o después de oficina a hacer networking. Las mujeres no. Las mujeres Sí. se limitan, es que ya es la hora de salida, ya tengo que ir a recoger el súper, tengo que ir a arreglar tal cosa, etcétera. Y eso hace que no puedan, digamos, crecer dentro de su ámbito profesional. ¿Qué pasa? Eso requiere educación, ¿no? Entonces, también hay una parte importante de difusión y educación en todos los centros de trabajo para cambiar esas dinámicas, cosa que eso también pasa por, así como hay campañas, ahora la verán sobre todo en la Ciudad de México, porque es donde lo he visto con mayor recurrencia, el no es no, sobre el consentimiento y sobre ciertos acosos que pueden son existir en tema- espacios públicos, también Hasta ahí así. me gusta, está bien, educación, intervenir en trabajo, pero no estás interviniendo A ver. dentro del hogar. Ese es, No hay manera de que intervengas dentro del hogar directamente. Pues sí, no, porque si pones una regulación aquí, no, 50%, 50%, No, Leo, no. pues no va a ocurrir nada, hombre. No, a No, ver, no vamos por ahí. no va necesariamente por ahí, pero sí te quiero decir algo. A ver. Cuando se empezó a hablar de los temas de violencia intrafamiliar, Sí. el gran argumento inicialmente por parte de muchos hombres era ese. Sí. Lo que pasa dentro de la casa, pues es en la casa. Como por qué va a venir el Estado. Te estoy poniendo un ejemplo extremísimo. Yo no Y estoy de te- acuerdo con eso. Ahí sí. Pero Ajá. al final, la forma de esta argumentación es esta que estás planteando, ¿no? Sí. O sea, tendríamos que llegar, sí, ese era un delito, ¿me explico? Sí, sí, Estaban violentando a las mujeres, están violentando a las mujeres Sí, sí, dentro sí. de casa. Lo que vemos es que ya no es aceptable decir, pues lo que Pero pasa entonces dentro de estamos casa. hablando, sigue. Ángela, de un cambio cultural. No solamente es eso. A ver. ¿En qué cosa sí se van a meter en tu casa? A ver. No te preocupes, creo que te va a asustar, pero al final te va a Tú gustar, te te lo llevarías prometo. una sorpresa de cómo pasa en mi casa, pero Yo, en fin. algo ya me has contado. Pero a ver, Ajá. digamos que el punto de quiebre sí tiene que ver con las licencias de paternidad. Y el punto de quiebre, o bien el punto de partida para un sistema de cuidados. Mientras las licencias de paternidad no sean las mismas que las licencias de maternidad, desde el inicio, y estoy hablando obviamente de menores, tendría que haber licencias de otro tipo de cuidados cuando tienes una persona con discapacidad, cuando hay una alta. Pero pensemos
en este ejemplo que es tan O sea, que evidente. cualquier hombre pueda pedir una licencia para ir a cuidar a sus hijos, a sus enfermos. Que tengan esos días pero como los tienen las mujeres, en el caso de los bebés. por Hoy lo que menos, estamos ¿no? viendo, hoy se está discutiendo en el Senado los 20 días de paternidad, frente a los 3 meses. ¿Eso qué hace? Estás asumiendo de inicio que que ese espacio que hay entre los 20 días y los 3 meses es la mujer quien se va a hacer cargo. O es la persona gestante la que se va a hacer cargo de ese tramo. Sí. Si eso lo ponemos exactamente igual, lo que va a suceder, exactamente igual en los días que hay, ¿no? O sea, que fueran los 3 meses de un lado, que son muy pocos, pero bueno. Y 3 meses del Y los 3 meses del otro, inevitablemente tienes que empezar a provocas que dentro de los hogares se repartan este tipo de tareas. Te dije que te iba a gustar. Sí, no. Esos son el tipo de cosas Y dime a una las que cosa, nos cuando el referimos. hombre tiene su licencia de paternidad, la mujer se puede ir a trabajar. Claro, O sea, ¿no? hay lugares. O sea, o lo cuida el Uno hombre o el otro. o la mujer. ¿no? Exactamente. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y que sí tiene que ver, como decía Arantxa, por supuesto, con un tema de educación. Actualmente hay empresas que van muchísimo más allá, muchísimo más allá de los 5 días. Pero como las licencias de paternidad no son obligatorias, sería interesantísimo saber cuántos días se toman de esas licencias que tienen y por qué razones no se las toman. Mucho tiene que ver con esta sensación de que pierden el control, de que alguien más va a venir a hacer su trabajo, ¿no? Bienvenidos a esa historia. Sí. Los estamos esperando para tener esa discusión, ¿no? De sentirnos fuera las que somos mamás, pero también tiene que ver con ese miedo a hacer trabajo de cuidados dentro de casa. A ver, déjenme ponerlo de la siguiente manera. A ver, una pareja que se llama, de las que podemos caracterizar como tradicionales. Okay. Que digan, el hombre trabaja, es el proveedor, ¿no? La mujer es la que se queda en la casa cuidando. Y ese es el arreglo matrimonial, ¿no? Eso es injusto, no es justo, es injusto para la mujer. En fin, si hay una voluntad de las dos partes de que este va a ser el modelo de nuestra pareja, ¿cuál es el problema con eso? ¿O no hay problema? A mí me parece que, bueno, primero... Una tradicional, así como piensa en tus abuelitos, ¿no? O sea, yo sé que cada vez hay menos de esas parejas tradicionales, pero siguen existiendo, ¿no? Muchas. O sea, de que, a ver, ¿tú qué haces? No, pues yo me quedo a cuidar a mis hijos, etcétera, y mi marido es el que trabaja, ¿no? A mí me gustaría meterle más al ejemplo, como ponerle de qué clase son, de qué clase social son. Esta familia, que la madre, la mujer ha decidido quedarse en la casa. Entonces, pongamos que es una familia que tiene 2 salarios mínimos al mes. Me parecería, en este caso, necesario que la mujer, no solamente por una necesidad, sino también por un desarrollo personal, tomara la decisión de salir a trabajar, y entonces nos encontramos con todas estas acciones para impulsar. ¿Por qué desarrollo? A ver, solamente si ella quiere, le gusta estar en su casa, le gusta. Me recuerda mucho que hay algunas mujeres que se llaman feministas y están diciendo que ahorita que van a, o sea, que su papel es la casa y están recogiendo como todas estas tradiciones, ¿no? Pero bueno. Al punto que quiero llegar es que nosotras estamos hablando de un sistema desigual. De un sistema desigual de oportunidades. Ese modelo tradicional es desigual. Sí. Sí, estamos partiendo de puntos de orígenes con condiciones de desigualdad estructurales. Sí. A ver, el ejemplo que estás dando es... Hay población de 15 años y más en edad de trabajar. De esa población, el 45% de las mujeres decide salir al mercado laboral remunerado y el 55% no. Okay. Y dentro de ese 55%, en efecto, hay mujeres que dicen, es que yo me quiero hacer cosas en el hogar. Sí. Lo cual es totalmente válido siempre que exista esa decisión de manera autónoma, no que sea una decisión forzada, no que sea una decisión de no tuve las condiciones para seguir estudiando, entonces no me pagaron la universidad o no pude transportarme, etc. Claro. Totalmente voluntario. Partiendo de eso, que ya de por sí eso reduciría la población que en efecto decidió libremente quedarse en el hogar, ¿cuáles dentro del hogar
quisieran recibir una remuneración, porque, ojo, el trabajo del hogar es eso, un trabajo. Que no sea remunerado por el momento es una discusión diferente. Que también el Sistema Nacional de Cuidados y el Ingreso Básico Universal y las discusiones que hay alrededor de ello impulsan que también se reconozca ello, ¿no? Entonces, en esa Aranza, familia estás tradicional... metiendo en la agenda Santa Claus, digamos, feminista, también un ingreso universal básico. Creo que en general es una buena decisión siempre que no sea una situación excluyente. Es decir, como lo querían hacer en el Estado de México. Te doy tal ingreso con el salario rosa, siempre que no entres al trabajo remunerado. Claro. Eso no está bien, porque entonces no generas... sabía eso. Yo creí que era generalizado. No. La solicitud en específico es para aquellas mujeres que no puedan obtener un trabajo remunerado. En cuanto lo obtengas, dejas de recibir ese ingreso. Pero las mujeres, lo que demuestran las cifras del INEGI en este sistema satelital, la cuenta satélite, es que incluso las mujeres que están en el mercado laboral remunerado también hacen trabajo del hogar no remunerado, ¿no? Entonces ese trabajo nunca va a desaparecer. Sí. Tiene que ser reconocido, y para ser reconocido, una, pues tiene que venir en la Constitución. Dos, tiene que haber cierto financiamiento, y ese financiamiento va a requerir mayor tributación. Y qué bueno que mencionas esa eso. tributación, pues efectivamente se puede utilizar para programas como el Ingreso Básico Universal, que no solo va a apoyar a las mujeres, pero va a haber un efecto colateral en todo ese trabajo no reconocido. Bueno, déjenme, tengo que hacer una pausa y regresamos, si les parecen, a terminar esta discusión de la agenda feminista, ¿no? De qué es lo que están pensando como... Porque tú decías, no hay agenda de género, pero hay una que sí se considera feminista. A mí me parece muy interesante ver las políticas públicas que están pensando en ese sentido. Regresamos en un momento más. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho en esta mesa, como siempre, de mujeres. Estamos conmemorando el Día de la Mujer, viendo la agenda feminista, que nos decían, si hay una agenda, hay varias agendas de igualdad de género, en fin, pero hay una agenda feminista. Entonces nos decían, el sistema de cuidados nacionales. Tú decías un ingreso universal, ¿no? Sí. Para darle mayor autonomía, digamos, a las mujeres. ¿Qué más, Ángela? ¿Qué más está ahí en eso? A ver, me parece importante hacer como una aclaración en esto, ¿no? Hay un gran tema, y es que hay muchas agendas feministas. Ok. Y varias de ellas pueden contraponerse. Pero si pensamos en los mínimos, ¿no? En estos en irreductibles. el piso básico, sí, exactamente. Ajá. El tema de violencia hacia las mujeres tiene que ponerse en el centro de la discusión. Sí. ¿Y esto qué significa? Pues por lo menos empezar a pensar que estas alertas de género no funcionan como se ha venido trabajando, que necesitamos propuestas muchísimo más operativas, mucho más integrales, muchísimo más enfocadas en procesos de prevención, más que de castigo, ¿no? Si me preguntas a mí cuál es la carta Santa Claus, pues yo... Mira, no una carta grandota, o sea, dos cosas muy puntuales. La ¿no? bicicleta, de digamos. verdad, o sea, generar una estrategia así de... Exacto, la bicicleta, ¿no? Sí. Y una de las llantas de la bicicleta claramente es el poner una estrategia integral de prevención. Necesitamos... De la violencia. De la violencia hacia las mujeres. Pero No ¿a qué podemos te hablar... refieres? ¿Qué políticas públicas estás pensando? Pues sí estoy pensando en procesos educativos para empezar, ¿no? Sí, muy importante. Así, para empezar, que podamos tener un sistema clarísimo de alertas, ¿no? Donde no se llegue al feminicidio y a ver cuántas sentencias hubo por feminicidio, sino ver realmente cuáles son los indicadores que podemos construir para que nos hablen de cuántos casos se pudieron prevenir, ¿no? Sí. Un sistema que no nada más esté poniendo al centro a las autoridades de seguridad, Bueno, sino que estas también se refugios para las incorporen. mujeres, ¿no? Los refugios para las Que mujeres, los por quitó este supuesto. gobierno, increíble, les quitó Tenemos que el ampliar funding, ese tipo de medidas y también agilizar, ¿no? Los accesos a este tipo de situaciones. Y por supuesto, y que nunca lo voy a dejar de decir, una agenda feminista sí o sí
tiene que revisar todos los expedientes de las más de 12,000 mujeres que hay en los centros penitenciarios. Mientras no hablemos de las mujeres que están en prisión, para mí eso es un irreductible dentro de cualquier agenda. Porque la gran mayoría de las mujeres que están en los centros penitenciarios, hablemos del 40% que no han sido sentenciadas, ¿no? Sí. Y que tienen... esas deberían estar afuera. Esas deberían de estar afuera. Siguiendo su proceso en libertad. Exactamente. O sea, que fuera la excepción y no la regla en el caso de las mujeres, el entrar a un centro penitenciario. Pero eso es lo mismo con los hombres, Ángela, hay que decirlo. No es igual, Leo. Las mujeres tienen periodos de espera mucho más largos para una sentencia, sentencias más largas y tienen menos abogados privados, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferencias importantes ahí, pero lo pongo sobre la mesa no nada más porque yo soy un merolico y en todos los espacios donde voy, si me dan 5 minutos, me sigo una hora hablando de eso, sino porque implica algo serio en términos de cuidado. El que una mujer vaya a prisión implica que toda una familia se quedó sin la proveedora, sin la principal cuidadora. Y eso no es algo menor. Estamos hablando de una población sumamente importante. ¿Y qué tal los niños que se crían ahí adentro de la prisión? Porque los dejan, Tendríamos que revisar caso por caso, ¿no? Esta idea que se tiene de que a los 3 años, que está establecida lamentablemente en la Ley Nacional de Ejecución, que a los 3 años los menores tienen que salir. No podemos tener argumentos biologicistas para algo tan delicado. Tenemos que poder revisar por qué están dentro del centro penitenciario y cuál es el mejor espacio. Ahora, entonces regresemos. No sé si quieras agregar algo de a la bicicleta. Sí, sí quiero, por supuesto. Digo, pues ya, póngale, ¿no? Querido Santa. Por supuesto que quiero. A mí me parece que otra área de la problemática en violencias de género contra las mujeres está en la reparación de los daños. Ah, mira. Es un área es el área un poco vacía. No había oído. Conozco ese debate en el término de los negros en Estados Unidos, de repararlos históricamente, pero no sé si te estás refiriendo a lo mismo. Voy a dar un ejemplo sobre las acciones que nacionalmente hay en la reparación de daños. Jalisco tiene acciones, digamos, cuando una mujer va, denuncia, entra a un refugio y, bueno, digamos, los refugios también tienen etapas, ¿no? Sí. Y sale, también está una parte en donde se les apoya psicológicamente, se les paga los tratamientos psicológicos, que me parece que no es algo nada menor y que es algo donde se debe poner foco. ¿Pero esa es la reparación? Voy a eso. Sí. No. También otra parte es la de la integración al trabajo y que ahí también viene el tema de la educación. Sí. Ese tema, esas son acciones, digamos, ese es un ejemplo de acción de reparación de daño que todavía está muy a lo micro, pero que justamente necesitamos llevarlo a lo nacional. ¿Por qué? Pues porque somos el país rojo en número de feminicidios. Y entonces no solamente se debería de hablar de una reparación de daños que en un tratamiento psicológico, que por supuesto es importante y es imprescindible, pero también el daño social que se le ha hecho a las mujeres. Pongo un ejemplo. Si los hombres salen con temor a las calles porque los van a asaltar, porque hay una inseguridad tremenda. Sí. Las mujeres salimos a la calle con un temor de que nos vayan a asaltar, claro que sí, pero que nos vayan también a agredir sexualmente. Sí, claro. Y eso también es algo que está socialmente en las adolescentes y en las niñas, y en las que en la crianza también está la previsión de camina por acá, te vas a ir. Si ves a alguien, ahí tenemos incluso códigos, ¿no? Sí. Si ves a alguien que crees que te sigue, cambia el paso para ver si realmente te está siguiendo, ¿no? Acércate a una esquina, acércate a una tienda. Entonces, las mujeres, imagínate ahora en los estados rojos, que hoy en día es el Estado de México. Sí, de ser una... Pero allí, ¿qué te refieres con la reparación? O sea, ¿cómo se podría reparar ese daño? ¿No? Digo, porque estoy entendiendo que reparar no es lo mismo de como compensar el daño, ¿no? Sino... Claro, monetariamente hablando. Exacto. Es que por un momento dije es compensar, ¿no? Que está también, Leo. Hay estados que tienen una política de remuneración económica y de un aseguramiento a estudiantes, a menores de edad, cuando pues la madre perdió la vida por feminicidio.
Ahora, a ver, Aranza, quiero ir contigo porque tú muy responsablemente eres de las pocas, no, de verdad, tengo que decirlo, de las pocas que dicen, a ver, todo esto implica políticas públicas y todo esto cuesta. Y todo Sí. eso cuesta. Y cuesta mucho dinero. Y a mí, como tecnócrata neoliberal que soy, me parece que es muy importante hablar de eso, Por ¿no? supuesto. Porque pues, prometer, pues cualquiera puede escribirle a Santa Claus y Santa Claus, ¿no? Prometerle sí te va a llegar la bicicleta, ¿no? Pero la bicicleta cuesta. Sí, Y- pensaría que es un triciclo, pero el triciclo de la autonomía económica, la Sí. violencia y el derecho a decidir sobre tu Sí. cuerpo, Sí. diría que ese triciclo efectivamente tiene políticas públicas que cuestan Que cuesta y caro. y que Ujú. han existido varios estudios, sobre todo de una organización que se llama Fundar, que habla sobre cómo la tasa de pago entre hombres y mujeres y también digamos, la falta de pagos del 1% de la población más rica acaba afectando más a las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, los hombres, por una parte, sí pagan más en el ISR, pues porque hay una relación entre la inserción en el mercado laboral remunerado y el no remunerado, y eso hace que el ISR pues sea proporcionalmente mayor en los hombres, ¿no? Pero el IVA, pues efectivamente lo acaban pagando más las mujeres, porque las mujeres son quienes se hacen cargo de la distribución de alimentos, transporte, colegiaturas, etcétera. Entonces, en general, lo que se está pidiendo es que efectivamente todas estas políticas públicas que requieren más recursos tengan que venir acompañadas de una reforma fiscal que este sexenio pues la patearon. Sí, ¿no? Entonces Totalmente. sucedió, estaba en el aire, estaba en las campañas y a la mera hora se enfocaron, que cosa que no está mal, pero no son excluyentes, en ir a todas esas empresas y personas físicas que por años no habían pagado. Lo cual también está bien y requiere ciertos Sí, sí, procesos sí, sí. administrativos de fiscalización. Pero esa fiscalización y sus mejoras tienen un tope. Sí, claro, Y ese ya tope, llegamos, ¿eh? pues ya se perdió. Y entonces ahora lo que está en la discusión también es que, ojo, que México también está decreciendo demográficamente. Y entonces, si no aprovechamos este último lapso en el que efectivamente hay más personas con potencial de ingresar al mercado laboral remunerado y con ello, pues que se generen mayores ingresos y esos ingresos se puedan ir distribuyendo de manera intergeneracional, vamos a perder. Ahora, imagínense, Ángela, que le digas tú a los hombres, te voy a cobrar más impuestos para dárselos a las mujeres en una agenda feminista. Bueno, ese sí sería ya la prueba de ácido, ¿no? O sea, Esa es la prueba de ácido. o sea, yo no quiero pensar cuántos hombres dirían, sí, claro, yo sí. No, Pues por vayámonos a la supuesto. lista de Forbes, no tienen que ser todos los hombres, son los hombres multimillonarios. Más allá de eso, se han beneficiado de Sí. estos acuerdos desiguales, ¿no? De cuidados, donde pues, las mujeres ejercen 2 y 3 jornadas al día, ¿no? Sí. No nada más de cuidado, sino una laboral. Vamos, hay algo que no podemos negar, ¿no? Mucho menos aceptarán algún otro tipo de impuesto que vaya enfocado a esto. Pero esa es la realidad. No vamos a preguntarles si están listos, ¿no? Esto es algo hacia donde tendríamos que estar avanzando. Y en este momento, pues que es un momento de campañas donde todo el mundo, pues Sí, especialmente promete. las dos candidatas y el candidato quieren buscar las simpatías de cualquier persona, pues no creo que esto sea como muy sexy en ese No, sentido. no, pues no, para Pero nada, sí. eso no quiere decir que no lo discutamos así, ¿no? Sí. Y que no lo pongamos sobre la mesa. El hecho de que se necesiten, y estoy totalmente de acuerdo con la clase que nos acaba de dar de lo que necesitamos en términos económicos que suceda para poder hacer frente a todos estos procesos de desigualdad histórica. La realidad es que en la medida en la que no literalmente les pongamos sobre la mesa estas necesidades como las necesidades más importantes, solamente estaremos hablando Muy de bien. que hay 2 mujeres que alguna de esas 2 mujeres probablemente será pues la presidenta de este país y que no será Sin una agenda. necesariamente con una agenda que apunte a resolver, a disminuir estas grandes desigualdades en términos de entre mujeres y hombres. Muy bien, déjenme hacemos una pausa, una última pausa y regresamos en un momento más en esta mesa sobre el tema de las mujeres, de las políticas públicas feministas, pues en la lógica de que tendremos finalmente este año una mujer presidenta. Regresamos.
Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante sobre la agenda feminista en términos de pues, la realidad de que este país finalmente tendrá una mujer presidenta. Yo la verdad he aprendido mucho en términos de lo que significa el triciclo, como tú lo pusiste, y lo que implica, pero déjenme irme. No estamos pensando en cosas muy utópicas, muy de largo plazo, cuando las mujeres tienen gran problemas en dos temas básicos, educación y salud. ¿No sería mejor utilizar ese dinero para una mejor educación y una mejor salud con perspectiva de género? ¿Sí me entiendes mi punto? Sí, claro. ¿No? O sea, como que estamos muy finitos de que pensamos en estas cosas cuando a lo mejor donde hay que intervenir es en lo más básico, que para mí es educación y salud. No sé, ¿qué opinas? Que para intervenir justamente en salud y educación tenemos que abordar el tema de violencias de género contra las mujeres. Bueno, y seguridad, déjame ponerlo así, ok. Seguridad, educación y... Tú le das a una mujer en este país seguridad, educación y salud, y ya lo demás puede venir solo. Digo, no va a venir solo, pero ya vas de súper gane. Ese es mi punto. Sí, para responder eso quiero traer a un actor que se nos ha olvidado que es clave aquí y que es el movimiento de mujeres y el movimiento de feministas que ha estado históricamente y que, bueno, hoy 8 de marzo justamente está la movilización. Sí. Y a mí me parece que justamente este movimiento nos ha dicho, vamos por lo grande. O sea, yo... Hay que ser ambiciosos. Sí, yo participante de él lo puedo decir, ¿no? O sea, y que hay una base que está moviendo a México y América Latina y son las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que están accionando, ¿no? Y que sí está el Estado y que sí están, digamos, estamos buscando recursos ahí, pero también las mujeres, las organizaciones se están movilizando para bajar recursos de estos fondos internacionales, y lo tengo que decir porque trabajo en uno. Oye, pero eso está muy bien, no es nada más pedirle al papá Estado que resuelva el asunto, nosotras sino nos movemos organizarse. Por todos lados. Sí, claro, todo buenísimo. Terreno, somos todo buenísimo, terreno. sí. Y también estamos justamente en estas alianzas con los fondos internacionales feministas, que no solamente el trabajo... Son ONGs, digamos. Son ONGs y bueno, y digamos que el fondo en el que yo laboro es temporal y lo asumen unas organizaciones que ya, digamos, llevan años aquí, como Médicos del Mundo Francia. Okay. Entonces el trabajo es una subvención económica a las organizaciones que estén trabajando en estos temas, violencias de género contra las mujeres, sumado a acompañamientos en formación y también en incidencia. Porque estamos absolutamente seguras que, podemos alcanzar nuestros objetivos por medio de alianzas. Entonces, justamente yo creo que estas agendas que están de las dos candidatas, que no invisibilizo al tercer candidato, pero... No te preocupes. Bueno, ya, a él ya le quitaron hasta su primer apellido, imagínate, Pero sí tienen que tener, para justamente, si quisiéramos alcanzar una agenda feminista, tendríamos que tener en cuenta estas alianzas con estas organizaciones y cómo nos aportan, cómo le aportan al Estado. Sí. Porque ¿quién está ahorita dando la cara en los refugios? Son las organizaciones. Claro, totalmente. Así es. A ver, eso, y tú también estás metida en una organización, Aranza, que es, no es solamente estamos demandando del Estado, del gobierno esta agenda, sino las mujeres nos estamos organizando para resolver los problemas de las mujeres. Eso me gusta mucho, Aranza. Sí, de acuerdo. Creo que aquí nadie está pensando en un Estado paternalista. Yo creo que sí, un poquito, pero... No, yo creo que no. Justo el sector privado y las ONGs tienen su propia labor y cada uno tendría que contar con sus propios recursos para maniobrar dentro de lo que le toca, ¿no? Okay. Entonces, en efecto, las organizaciones de la sociedad civil, pues sí, sí están buscando otros fondos que no se encuentran y que están paliando la falta de servicios públicos asociados a ello, ¿no? Pero también hay una gran contraparte, que es el sector privado. El sector privado es quien efectivamente va a ejecutar las licencias de paternidad, las licencias de maternidad, va a generar comunicados para todo su personal empleado sobre cómo usarlas, sobre tener códigos de conducta que promuevan
el no acoso, que haya buzones de quejas, que haya todo un proceso para recibir justicia dentro de ese espacio de trabajo. Las escuelas, las universidades ¿Pero tú ves también. a los cochinos capitalistas haciendo eso de manera voluntaria? Yo conozco muchas empresas que lo hacen y lo hacen el de código manera de conducta. voluntaria. Sí, el código de conducta, No porque el están gobierno obligados a corporativo. No es algo voluntario. Sí. Creo que efectivamente si quieres tener personas que te generen valor agregado en el largo plazo. Ok, es como pues parte de necesitas mantener contenta mantener a tu los gente empleados. contenta. Sí, sí. Y parte de mantener a tu gente contenta es que no haya una rotación excesiva para que entonces las personas cada vez puedan tener tareas más complejas. ¿Por qué se pueden ir las personas? Pues porque se encuentran en un ambiente violento, porque encuentran que no tienen crecimiento, porque encuentran salarios desiguales, hay una brecha salarial, porque encuentran techos de cristal, porque encuentran que denuncian, pero esa denuncia pues nunca se ejerce y entonces se queda en el buzón de quejas. Entonces, creo que en realidad es una agenda que le compete a todas y a todos desde su trinchera, porque partiendo de esta visión feminista, es todo lo personal es político. Y la política no solo está en el sector público, la política también está en el sector privado, también está en las organizaciones de la sociedad civil, también está en las escuelas, ya sea públicas o privadas, está en todas partes, ¿no? Entonces, la idea es que efectivamente se genere esta discusión, ahora que viene pues esta temporada electoral, para pedirle a cada quien que ejecute lo que le toca hacer, ¿no? ¿Quieres que yo esté en una escuela y que me sienta tranquila de que algún profesor no me va a acosar? Ah, perfecto. Pues entonces ten un sistema de justicia, ten un código de conducta, déjame hacer mis tendederos cuando eso suceda. Busquemos ya salió los tendederos. Pues claro que sí. Y cada año va a salir. Sí, no. Bueno, con ustedes sí los puedo discutir, porque hay otras personas con las que no. Que no tanto. Pues sí, en general yo creo que tiene que ser una discusión transversal. Sí. Y esa transversalidad implica que la hablemos aquí, la hablemos en la casa, la hablemos en la escuela, en el lugar de trabajo, en las elecciones, la hablemos también con las empresas de las cuales consumimos ciertos productos y servicios. Tiene que estar en todas partes. Yo no estoy tan segura de que haya que las empresas lo hagan de una manera voluntaria, Aranza. Y te voy a poner por qué. O sea, me parece que en este momento la mayoría de las empresas o del sector privado que tiene prestaciones que, digámoslo así, que permiten incorporar a otras mujeres, tal, en la gran mayoría de los casos son empresas transnacionales y que en algún punto en otro país, le hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros espacios, tuvieron que empezar a realizar este tipo de adecuaciones. Se vieron obligadas, digamos. Y hay una razón de ser. O sea, no estoy diciendo, claro, es que todos los dueños de las empresas son machistas y son unos cochinos capitalistas. Son que cochinos capitalistas, exacto, en ese sentido, claro. Sí. Entonces, o sea, ellos están en el negocio de hacer lana. Y si se pueden ahorrar esa lana y darle más utilidades a sus accionistas, lo van a hacer. Lo van a hacer. Pues exactamente. Eso sí, claro. Y por eso sí creo que en este caso yo no lo veo como algo voluntario. Me parece que sí tiene que ser una regulación hasta cierto punto flexible, porque si te sobreregulas en ese sentido, ¿no? Pasa justamente lo contrario y buscan cómo darle la vuelta. Pero a lo mejor, estos no procesos. sé, estoy pensando en, por ejemplo, mecanismos como de certificación que te den caché de que, ¿no? Pues de estas auditorías como el ISO casi, 9000, que, ¿no? Sí, las pero el ISO las de normas oficiales mexicanas. No, pero que una ONG te dé la certificación de que tú tratas bien a pues el a propio tus mujeres, gobierno ¿no? tendría que ser, ¿no? No, O sea, yo es que cuando metes al gobierno ya... A certificarlos, no, pues los tienes que meter, imagínate. No, porque ahí el inspector llega... No, pues ve lo que está pasando. Por eso, precisamente. Metes al gobierno, regularlos. al gobierno y empieza la corrupción. Como si en las empresas no hubiera corrupción. No, claro que hay corrupción, a eso me refiero. O sea, si tú das la certificación de que pues esta empresa sí tiene sus políticas públicas, sí cumple con los requisitos para tener a las mujeres en... ¿Tú no te imaginarías a la Secretaría de las Mujeres que pudiera realizar ese trabajo? ¿Creerías que la Secretaría de las Mujeres... o el Habría bueno, no la Secretaría, inspectoras. pero el IN Mujeres y demás, perdón, ¿cuál Secretaría? Sí. El IN Mujeres pudiera realizar un trabajo así. Podría, pero yo ya estoy viendo que en el 90% le pedirían una lana y no se preocupe. Yo se lo doy el certificado y aquí póngalo usted.
Sí, es que, a ver, esa es la realidad de nuestro país. Creo que hay dos vías en realidad. ¿No? O sea, sí. A sí, mí, de yo acuerdo con la preferiría, como en el regulación. ISO 9000, que son organizaciones Pero eso sigue siendo empresariales, voluntario. sociales. ¿Eh? Eso Sigue siendo voluntario, es exactamente. reputacional. Sí, y pero está aquí en bien, pero la México nos- reputación llega hasta cierto límite. Pero aquí el problema en México es que nos llenan de obligaciones a las empresas, ¿no? Y acaban en inspectores que llegan a decir, y que te piden lana. ¿O no? Pues yo no creo que todos creo los que la casos sea regulación así. financiera no necesariamente es así. ¿Ustedes creen todavía en que los gobiernos sí operan con honestidad y que pueden resolver esto? Considero que hay personas Regulación. corruptas en todas partes, no solo en el sector Sí. público, y que justo estos códigos de conducta y mecanismos de justicia hacen que efectivamente esa dinámica o esa propensión a actuar de cierta manera ilícita disminuya. Mira, Pero en el tema de la menstruación, que tu organización lo hace muy bien, Sí. yo prefiero dárselo a tu organización que dárselo al Departamento de Obligación en materia de menstruación de la Secretaría de la Mujer del Gobierno Federal. Yo creo que ustedes lo harían mejor que si se lo pasas al gobierno. creo que son puestos diferentes. Los dos son necesarios, o sea, por ejemplo, con las licencias menstruales, ¿no? La licencia menstrual tiene que existir, tuvo que existir una discusión en la Ciudad de México, en el gobierno, y bueno, ahora está operando. Faltará ver cuántas se están utilizando en la práctica. Sí. Y cuántas se están utilizando, pues se verán los registros que se les pidan a todas las empresas en la Ciudad de México de ausencias, pero también pues sí podría existir cierta certificación por una tercera parte, que eso es muy conocido también. Una tercera parte puede ser una ONG, puede ser una empresa, yo pienso pero que eso... son... O sea, mira, ya son la certificó complementarias. la ONG esta, porque esa ONG no se va a vender, esa sí no... Pues hay corrupción en Bueno, todo. sí, estoy de acuerdo, pero bueno, Te pero tú entiendo. sabes cuáles son las ONGs patito y No, cuáles son... te entiendo, No, te o sea, entiendo. un ISO 9000 no se vende, ¿eh? No, No se vende. No, o sea, no, no, porque total, su es un negocio proceso muy riguroso. Exactamente. Sí. Un último comentario. Silvia está oyendo aquí, Sandra, perdón. Sandra está oyendo. Sí, sobre su- la parte. sí. Para mí no son mutuamente excluyentes, entonces me parece que requerimos total la participación Sí. estatal, la participación empresarial, organizaciones. Pero como último punto, me parece que es importante decir que la agenda feminista, que también Sí. debemos como, pues, justamente empujar la participación sí de las y la inclusión sí de las mujeres, pero también de las mujeres diversas, porque mucho se habla, o sea, hay muchísima presencia en este momento también de mujeres que, digamos, han sido históricamente privilegiadas. Y para mí... O sea, hay un tema de desigualdad social. Exacto, una evidentemente. desigualdad económica Sí. y también está el tema del color de piel. Y Sí. para mí hay que ponerlo aquí también y que la agenda feminista tiene que ser interseccional. Es decir, tiene que Sí, sí. estar Total. con las mujeres negras, con las mujeres indígenas, con las mujeres de pueblos originarios, con discapacidades, LGBTI más. Sí. No, estoy completamente de acuerdo contigo, desde luego. Y en nuestro país, desgraciadamente, existen esas realidades, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Perdón, ya no sé por qué te bauticé con Silvia. Ángela, gracias, Gracias, Leo. Aranza. Gracias. Gracias a usted. Estuvo bien, ¿no? Estuvo Sí. interesante. Sí. Yo a mí me gusta Siempre nos desafiarlas en su podemos quedar aquí. estatismo, Sí, me doy en su cuenta. fe que le tienen todavía al Estado que puede resolver estas cosas. Gracias y gracias a usted. Muy buenas noches.